Área de conocimiento de la gerencia de la integración. El siguiente es el contenido de este capítulo. Estamos hablando de procesos de integración, acta de constitución del proyecto, plan para la dirección del proyecto, dirigir y gestionar la ejecución del proyecto, monitorear y controlar el trabajo del proyecto, control integrado de cambios, cerrar el proyecto o la fase. En esta lámina podemos observar cómo esos 6 procesos se enmarcan dentro de todos los grupos de procesos, es decir, durante todo el ciclo de vida del proyecto. Por eso es muy importante esta área de conocimiento, sin demeritar a las demás, pero aquí se integra todo a través de los documentos y de la gestión activa del gerente de proyecto y de su equipo. Gestión de la integración incluye los procesos y actividades necesarios para identificar, definir, combinar, unificar y coordinar los diversos procesos y actividades de dirección del proyecto dentro de todo el ciclo de vida del proyecto. Aquí podemos ver los 6 procesos y en general o en resumen son los siguientes. Desarrollar el acta de constitución del proyecto consiste en desarrollar este documento de iniciación para autorizar el proyecto. Lo vamos a ver un poco más adelante, mucho mejor. Desarrollar el plan de gestión del proyecto consiste en obtener toda la planeación de las diferentes áreas de conocimiento, llamados planes subsidiarios, los planes de las 9 áreas de conocimiento, e integrarlos en un solo documento que se llama el PGP, Plan de Gerencia del Proyecto. Dirigir y gestionar el trabajo del proyecto consiste en tomar ese PGP y llevar a cabo el trabajo que se está o que está descrito en ese documento para lograr los objetivos propuestos en el proyecto. Monitorear y controlar el trabajo junto con realizar el control integrado de cambios son procesos de monitoreo y control propiamente dichos. Monitorear y controlar el trabajo, como su nombre lo indica, seguir y revisar el regular el proyecto para lograr el desempeño acordado de las metas del proyecto. Y el realizar control integrado de cambios, básicamente es ese proceso que me permite y que le va a permitir a la agencia, a través de un proceso ordenado y gestionado, revisar, aprobar y gestionar todos los cambios a los entregables y todas unidades funcionales de sus proyectos. Cerrar el proyecto o la fase es el último de los procesos de esta área de conocimiento que me permite finalizar todo alrededor del proyecto, es decir, las actividades y adicionalmente, si lo estuviéramos gestionando por fases, una fase para continuar con la siguiente. El primero de los procesos, que es desarrollar el acta de constitución del proyecto, nos entrega un documento muy importante dentro del contexto de la Agencia Nacional de Infraestructura. Aquí en la gerencia contractual le estamos dando inicio formal al proyecto. Se constituirá en un documento firmado por el vicepresidente y nombrando al gerente de proyecto, supervisor y su equipo de trabajo. Dos conceptos que vamos a ver a lo largo de todos los capítulos o presentaciones son los siguientes y que se enmarcan desde el principio esta fase o esta área de conocimiento de integración, junto con su proceso de desarrollar el acta de constitución del proyecto, se encuentra en la etapa de inicio. ¿Qué tenemos aquí? Dos conceptos: factores ambientales de la empresa y los activos de los procesos de la organización. Los factores ambientales de la empresa son todos aquellos como los sistemas con los que cuenta la empresa, la cultura de la agencia, los recursos humanos, etc. Mientras que los activos de los procesos de la organización son todos aquellos como por ejemplo las políticas, los procesos, las normas, ¿sí? Y entre otros estaríamos hablando también de que un activo muy importante para la ANI será la MDGP, la metodología de gerencia de proyectos. Estamos también hablando de que pueden componerse como historias documentadas de proyectos anteriores y el sistema de gestión de calidad de la agencia, entre otros.
El acta de constitución entonces se convierte en un documento que tendrá lo siguiente, entre otros: justificación del proyecto, los objetivos, ya vimos cómo deberían ser ellos, medibles, alcanzables, transferibles, entre otros. Los requisitos generales, los límites del proyecto a nivel de trabajo a realizar y también más adelante, como dice, resumen del cronograma de hitos, una descripción general del proyecto entendida por todo el equipo del proyecto, los riesgos preliminares a nivel de gerenciamiento del proyecto, el presupuesto preliminar resumido, y como ya lo nombré, resumen del cronograma de hitos. También tendríamos que tener muy en cuenta los criterios de aprobación. Entre otros, ¿esto qué significa? Significa quién aprueba y firma que se cumplieron esos criterios. Desde aquí el interventor va a tener que ser esos ojos muy bien puestos en las obras del concesionario, porque tenemos que tener en cuenta que los criterios se tienen que cumplir para que el proyecto sea exitoso. También aquí en este documento, en la medida de lo posible, se debe describir la responsabilidad y nivel de autoridad. Los interesados hasta ese momento más importantes, si es posible todos, hablamos de la comunidad, entonces el representante de la comunidad, por donde va a pasar una de la doble calzada 4G, entre otros. Nombramos a nuestro patrocinador y también en ese sentido se constituirá firmada el acta de constitución del proyecto. El segundo documento se llama Plan para la dirección del proyecto. El plan para la dirección del proyecto es el proceso que define, prepara y coordina todos los planes de las 9 áreas de conocimiento en un plan integral para la gerencia del proyecto. Esta lámina es bastante visual y bastante importante entenderla, porque si notamos podemos ver cómo todo, todas las áreas de conocimiento están apuntando al plan del proyecto, que es el documento especial y hemos dicho herramienta del supervisor para la gerencia del proyecto de APP. Entonces, entendiéndolo mejor, podemos ver que tenemos el por qué y el qué. Básicamente, acuérdense que el por qué es que el gerente de proyecto debe conocer el plan estratégico de la agencia, el problema o situación que se tiene que resolver, o sea, de su proyecto, y el objetivo estratégico que se pretende atender con ese proyecto que va a realizar. Tiene el qué, que es el alcance, y especialmente hemos ya mencionado que el supervisor deberá hacer para sus entregables, unidades funcionales, etcétera, y para el proyecto en sí también, la estructura de desglose de trabajo, una herramienta muy fuerte para planear con su equipo de trabajo el trabajo a realizar dentro del proyecto. También tenemos que tener muy presente quién, la estructura organizacional no solo de la agencia, sino del proyecto mismo. Haremos un documento que nos permita entender quiénes son los involucrados a nivel de una estructura organizacional, con una matriz de responsabilidad que nos indica qué debemos hacer, qué no debemos hacer y cómo debemos comportarnos a nivel de equipo. También estaríamos hablando de cuánto. A nivel de gerenciamiento del proyecto de la ANI deberíamos entender la parte gerencial, si es posible, un tema de presupuestal, diferente al mismo que está explícito en el contrato de la asociación pública privada. Tenemos que tener muy presente el cuándo, que es el cronograma, y otros puntos muy importantes adicionales, las comunicaciones del proyecto, la calidad, los riesgos, las adquisiciones y todos los interesados. Este plan debe ser muy realista y que todos los interesados lo aprueben en la medida de lo posible. El siguiente proceso es dirigir y gestionar el proyecto. Aquí básicamente en dirigir y gestionar el proyecto
El gerente de proyecto y el equipo quienes llevan a cabo el PGP. Aquí también se está muy pendiente de lo que está sucediendo y si hay necesidades de cambio. Entonces, en otras palabras, que una vez se consolide el PGP, solo podrá ser modificado a través de un proceso que vamos a ver en unos momentos, que se llama realizar control integrado de cambios, porque los cambios se implementan aquí en este proceso de dirigir y gestionar la ejecución. Un concepto clave en esta área de conocimiento de integración es el Sistema de Información para la Dirección de Proyectos en inglés, Project Management Information System, PMIS. En otras palabras, los PMIS, o más bien las herramientas que pueden ayudar a recopilar y procesar la información de los proyectos de la agencia, entre otros están el que van a empezar a usar todos los supervisores del Microsoft Project Online y, entre otros, el Orfeo. En este proceso de dirigir y gestionar la ejecución del proyecto tenemos las siguientes salidas claves. Los entregables del proyecto como tal y se van a entregar también informes de seguimiento del proyecto. Fíjense aquí también, no menos importante, quedarán también las solicitudes de cambio posiblemente. Como esto es un proceso reiterativo en donde se está en algún momento solicitando un cambio y se vuelve al proceso de ejecutar el proyecto, aquí por eso se habla de actualizar el plan que sea necesario. Si hubo un cambio especial en riesgos, se actualizará el plan de riesgos en su debido momento. Es aquí donde se hace. Monitorear y controlar el trabajo del proyecto. Monitorear y controlar el trabajo del proyecto es un proceso que va muy ligado también al proceso de gestión de la ejecución del proyecto, el anterior proceso, es decir, dirigir y gestionar el trabajo del proyecto. Aquí ambos, tanto el gerente de proyecto y su equipo, son los responsables de controlar las actividades durante todo el ciclo de vida del proyecto. ¿Qué pasa? Básicamente lo que se quiere es conocer el estado general del proyecto. ¿Qué se quiere conocer? El cronograma, los entregables, los costos del proyecto, la calidad, los riesgos, entre otros. Así pues, entonces estaríamos teniendo las siguientes salidas. También se generan salidas cuando monitoreamos lo que está siendo entregado. También tendremos informes de seguimiento del proyecto. Por eso hablaba de que es algo muy similar y también tenemos actualizaciones a los documentos del proyecto y al PGP especialmente. Realizar el control integrado de cambios. Realizar el control integrado de cambios básicamente es ese proceso que nos permite en la agencia tener el control para realizar cambios. Existe ya un comité de regularización en la agencia que sugiere que sea semanalmente para que en este mismo comité se realice el análisis de los cambios que se han solicitado para el proyecto. La idea es que se atiendan esas solicitudes y se analicen el impacto de ellas, especialmente en la triple restricción que se mencionó anteriormente y también en otras áreas de conocimiento que apliquen. Las salidas importantes de este proceso son solicitudes de cambio aprobadas o rechazadas y actualizadas en un registro de cambio. Ojo con lo siguiente, es un concepto que quiere el marco internacional o el modelo internacional de proyectos decir para que tengamos cuidado. Si un proyecto está atravesando por demasiados cambios, es mejor preguntarnos si es posible
o es preferible realizar un nuevo proyecto. Mientras más avanzado está el proyecto, más costoso puede resultar un cambio. Finalmente, llegamos al proceso de cerrar el proyecto o la fase. Este proceso consiste en aceptar formalmente el proyecto como tal o una fase del mismo, inclusive entregables del mismo. El gerente de proyecto deberá revisar todo lo que sea posible en conjunto con el interventor y el equipo del proyecto para poder decir que se están cumpliendo con los objetivos definidos en el PGP, es decir, en el alcance. No importa, este es otro punto que dice el modelo internacional, no importa por el motivo por el cual se termina un proyecto siempre debe cerrarse aun si se cancela. Las salidas entonces que tenemos para este proceso, para este proceso son las transferencias del producto o servicio, en este caso los productos. Si ya hemos sacado una unidad funcional de la doble calzada en ese orden de ideas, se transfiere el producto ya hacia la parte de operación. Se actualizan todos los documentos del proyecto que sean necesarios, se genera entonces lo que se llama información histórica y adicionalmente un concepto que ya hemos mencionado que está dentro o concebido en la parte de información histórica, se llama lecciones aprendidas. Entre otros, podríamos definir que debería hacerse una lista de chequeo. Para la metodología de gerencia de proyectos se han definido unas plantillas particulares para esta fase o etapa del proyecto. ¿Sí? Aquí, a nivel de entendimiento, podríamos decir que como una lista de chequeo podría tenerse presupuesto final del proyecto entregable, fase, unidad funcional, cronograma final, entregables finales, los activos de la concesión entregados a la ANI, entre otros. También se podrían aplicar aquí todo lo que son los informes de entrega formal y los archivos de forma ordenada para que puedan ser utilizados en un futuro. Las lecciones aprendidas, las hemos mencionado, son de lo más importante a nivel de herramientas que le queda a la agencia nacional y a los supervisores como tal.